Buenos días, amada familia. Estamos de nuevo aquí con cada uno de ustedes en estos nuestros devocionales sobre el libro de Josué. Y estamos ya en el capítulo 2. Estamos en el capítulo 2 donde estamos aprendiendo que el pueblo va a entrar, está a unos escasos momentos de entrar a la tierra que Dios ha prometido a todo el pueblo de Israel. Y lo prometió desde sus antepasados y desde sus patriarcas y desde sus padres. Y ahora están en una nueva generación que va a tomar y a poseer la tierra que Dios les ha dado. Es un privilegio seguir continuando con nuestro invitado, Arturo Fomperosa. Arturo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Paz. Aquí estamos muy bien, gracias a Dios. Buenos días, familia. Es un gusto y un placer que estés con nosotros en este día tan especial. Acompáñeme a el libro de Josué, el capítulo 2, en nuestra nueva traducción viviente. Josué, dice, envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelitas que estaba en la arboleda de acacias. Y les dio la siguiente instrucción: exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab, y pasaron allí una noche. Pero siguieron, dice, pero alguien le avisó al rey de Jericó: unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó les envió una orden a Rahab: saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa, porque han venido a espiar todo el territorio. Rahab, quien había escondido a los 2 hombres, respondió: es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero ya no sabía dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer, cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. En realidad, la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto ahí. Estamos aquí en la vida de Rahab. Dice la Biblia que era una prostituta de Jericó. Ella vivía en una casa que estaba en lo alto de las murallas. Por lo tanto, era una casa muy visible. Había una estrategia especial en mandar a estos 2 espías a esta casa, porque era una casa, al ser un lugar de entretenimiento para hombres, era una casa que entraban y salían hombres y que había muchísimo movimiento, y esto no iba a llamar la atención. Sin embargo, había vigilantes, atalayas, ¿verdad?, en Jericó, que estaban vigilando quién entraba y quién salía, porque ellos ya sabían que había personas que estaban a las afueras del río Jordán, que era el pueblo de Israel, y que estaban ahí esperando para poseer o tomar la tierra. Cuando se dio cuenta el rey de que habían llegado estos hombres, el rey de Jericó, dice que fue y le avisó a Rahab que sacara a estos hombres, y ella los protegió. Los protegió de tal manera que incluso, dice la Biblia, que ella mintió para guardarlos, llevándolos y escondiéndolos en unos rollos de lino a donde ellos estaban. Rahab, su casa era construida arriba de estos muros, era un lugar de alojamiento, pero la vida de Rahab era una vida conocida por toda la ciudad. Era una vida pública. Era una vida que no tenía un testimonio. La pregunta aquí es: ¿por qué Dios usó la casa de esta mujer y a esta mujer para cumplir sus planes y propósitos, y no usó a otras personas con una calidad tal vez moral totalmente diferente? La Biblia nos enseña y nos dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar al mundo. Era un ejemplo de lo que Dios quería mostrarnos a través de la historia de la humanidad, cómo puede usar Él un vaso sucio, un vaso tal vez lleno de tantas cosas. Usar un vaso de deshonra, como dice la Biblia, lo puede usar limpiándolo y haciéndolo un vaso de honra.
La vida de Rahab fue usada por Dios específicamente para cumplir los propósitos de Él en el pueblo de Israel. Y estamos en esta mañana platicando con Arturo. Arturo, tú conoces a Dios y vienes de un trasfondo a donde pudiésemos decir que ¿por qué Dios te llamó a servirle? ¿Por qué Dios te llamó a conocerle? Porque había un pasado lleno de pecado, un pasado que tal vez nos avergüenza mucho de nosotros, pero cuando estamos en Cristo, el pecado no tan solo no viene a ser una vergüenza, sino viene a ser un testimonio al mundo entero, sí, de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Cuéntanos un poquito de dónde te sacó Dios y a dónde ahora estás y cómo Dios te está usando. Claro que sí, Paz. Yo, antes de llegar a Cristo, recuerdo mucho que, pues sí, o sea, viví una vida en pecado de todo tipo, o sea, siempre estuve, o sea, de los 15 hasta los, ¿qué será? Como 23, 24 años, en alcoholismo, ¿no? O sea, según yo, pues tomaba poquito, pero tomaba, o sea, estaba siempre con vicios de cigarro, de alcohol, incluso, o sea, en fornicación y en cosas así que, o sea, que para mí era normal, ¿no? Porque son cosas que el mundo hace que sean normales, ¿no? Y, y de repente, o sea, llega el punto en el que también yo buscaba de Dios según a mi forma de creer y de pensar y, y me involucraba en otras cosas, ¿no? O sea, me involucré en diversas cosas como masonería, espiritismo, grupos de autoayuda como de AA y, y pues, o sea, en donde me daba cuenta que les faltaba algo, ¿no? O sea, que yo buscaba siempre el estar en comunión con Dios, pero en estos lugares yo no encontraba lo que realmente buscaba. Y recuerdo, o sea, muchas experiencias donde después de despertarme de una borrachera, o sea, tenía una cruda o una resaca, pero más que física, moral, por lo que había hecho el día anterior, ¿no? O sea, ya fuera haber ofendido o haber lastimado a familia o personas. Ahora, No solamente, o sea, perdón, sí. no solamente con palabras, sino físicamente también. Wow. Ahora, algo muy importante. Visitaste filosofías, religiones, ideologías y en ninguna de ellas encontrabas lo que estabas buscando. Sí. O sea, ¿qué encontrabas? Porque hay quienes afirman o dicen que todos los caminos llevan a Dios y esto no es una verdad. Juan capítulo 14, la Biblia nos dice que hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida que nos lleva al Padre. Y esa se llama Jesús. ¿Cómo fue que llegas a Jesús? Y todo esto no te había llenado, no te había traído una satisfacción y plenitud de lo que tú estabas buscando. ¿Cómo encuentras la verdad? ¿Cómo encuentras a Jesús? ¿Cómo encuentras la vida que Jesús te ha dado ahora? Pues más que nada, una de las cuestiones que yo siempre veía en estos lugares a donde yo iba era que no había una verdad que realmente dijera esto proviene de Dios, ¿no? Yo veía que en el espiritismo te hacen ver que Jesús es un maestro, ¿no? Que es alguien que es perfecto, pero, o sea, no le dan el reconocimiento de ser el Hijo de Dios. Y ahí a mí me hacía ruido, ¿no? O sea, como que decía, ¿por qué? O sea, y hasta a veces, o sea, en otras partes te hacen ver como que Jesús, o sea, sí fue bueno, tal vez existió, pero cuando yo llegaba al punto de Jesús, cuando tocabas en estos lugares a Jesús, no le daban la importancia que realmente se merece, ¿no? Y cuando llego aquí, empiezo a darme cuenta que el caminar con Dios tiene que ver mucho al carácter que te vas forjando conforme al ir exponiéndote a la palabra. Naces en el espíritu, pero mueres en físico. En la carne. En la carne moriste. Sí. Y empezó a morir muchas cosas en tu vida. Sí. Y tu vida pasada
fue quedando atrás y has ido viendo hacia adelante. Sí, exacto. O sea, yo cuando recibo al Espíritu, pues hay órdenes que me da específicas donde tengo que tomar decisiones para dejar atrás la vida que traía y empezar una nueva vida caminando con Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Rahab era una mujer que no merecía estar en los propósitos de Dios. Pero en esta mañana yo quiero decirte que Dios ve el corazón de cada uno de ustedes y Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y Dios está buscando corazones dispuestos a recibirle para poder ser transformados y ser usados para su gloria. Que tenga un excelente día. Que Dios les bendiga.